Buen día, la información de este video se relaciona con los métodos de suma y resta algebraica. Se establece como objetivo del video ver el origen de dichos métodos y proporcionar algunos ejemplos. Comenzamos la explicación a partir de la definición de multiplicación. La multiplicación es una suma con sumandos iguales. Recordemos este hecho con unos ejemplos. Tenemos aquí como sumandos que se repiten o sumandos iguales el número 2 y se está sumando consigo mismo 4 veces. Es decir, podemos representar dicha operación como 4 por 2. 4 veces se repite el valor 2 y notemos que su simplificación es 4 por 2 es 8. Y para este caso tenemos que el número 3 se repite 7 veces, por lo tanto podemos decir 7 veces se va a repetir el valor 3, es decir, 7 por 3 y su simplificación es 21. Esta definición se le aplica a las incógnitas y también a las variables. Veamos algunos ejemplos. Comenzamos con el primer caso. Tenemos que la incógnita y se repite 6 veces. De acuerdo a esta definición de multiplicación, tendríamos que la operación se simplifica como 6 veces se repite el valor y, es decir, 6 por y. Y para este caso vamos a establecer una convención, la cual es que cuando se tiene en álgebra una incógnita multiplicada por un valor numérico, se puede establecer la multiplicación simplemente escribiéndolos juntos, es decir, sin signos de agrupación. 6y, simplemente. Notamos entonces que aquí estamos estableciendo el método para realizar sumas cuando se tiene una incógnita que se está repitiendo consigo mismo. Veamos más ejemplos. Tenemos aquí la incógnita w se estaría repitiendo 4 veces. Por lo tanto tenemos, siguiendo la definición, sería 4 por w. Puedo omitir los signos de agrupación y simplemente escribir 4w. Es decir, este sería su resultado. Pero observemos que puedo realizar este procedimiento de otra manera. Aquí se realizó sumando los 4 elementos y nos dio 4 veces w. Pero puedo, por ejemplo, hacer la suma de estos dos y después de estos dos. Notamos que aplicando la misma definición, aquí se estaría repitiendo 2 veces w. Entonces el resultado sería 2w. Y el resultado de este otro es 2w. Por lo tanto, ¿qué es lo que se tiene? Podemos decir que 2w más 2w nos da como resultado 4w. Y veamos un tercer ejemplo. Aquí se tienen 2, 4, 6, 8, 10, 12 veces sumándose consigo mismo la incógnita z. Por lo tanto, aplicando esta definición tenemos que el resultado sería 12 por z, es decir, 12z. Ese sería su resultado, pero ahora quisiera observar lo siguiente. Podemos hacer la suma de estos 5 elementos y después estos 3, estos 2 y este 1. El resultado final también debe de ser 12z. Pero aquí lo interesante es de que podemos observar otras formas de representar el mismo resultado. Por lo tanto, en este caso sería 5z. El resultado de estos 4z serían entonces 4z. Sumo 5z más 4z. Después estas dos nos quedaría 2z. Y finalmente este valor es z. Entonces notemos que la suma de esta expresión también debe de ser como resultado 12 veces z. De la definición de multiplicación observamos que cuando son todos igualitos se pueden sumar todos los elementos. Pero visto de esta manera, notemos que podemos realizar la operación de suma cuando se tiene esta representación si sumamos los valores que acompañan a la literal. Notemos que aquí no hay un valor que acompaña, pero en álgebra se debe de entender que ese valor es 1. Por lo tanto sería 1 más 2, 3, más 4, 7. 7 más 5 daría 12.
Por lo tanto, entonces observamos que este es un procedimiento que me estaría justificando el resultado final. Entonces aquí está originándose el método para poder sumar expresiones algebraicas, ¿sí? Es decir, estos valores numéricos se suman. Veamos ahora un ejemplo de una resta. Vemos que el significado de la resta es que a esta expresión se le va a quitar esta otra. Entonces notemos, solamente nos van a quedar estos tres elementos. Por lo tanto, el resultado es 3b, ¿sí? Porque notemos que a toda la expresión completa se le están quitando 2. Y por lo tanto nos queda estos tres resultados que se están sumando entre sí, es decir, 3b. Y si realizamos lo mismo que en el caso anterior, observamos que toda la expresión es igual a 5b menos 2b. Y notamos que 5b menos 2b es igual a 3b. Con esto también estamos observando que la resta se procede a realizar y restando los valores numéricos. Y con esto vamos a establecer una definición y vamos a colocar por escrito los métodos de suma y resta que acabamos de observar a partir de este hecho. Tenemos la primera definición, que se llama coeficiente al número que multiplica la literal de la expresión algebraica. Es decir, este valor sería un coeficiente, es decir, el valor numérico que multiplica la expresión algebraica. En la expresión 4w, el valor 4 se llama coeficiente, el valor 12 es el coeficiente de esta expresión algebraica y el valor 3 es coeficiente de la expresión algebraica. Entonces, damos esta definición porque en base a esta definición podemos expresar el método de suma y de resta. Para poder sumar dos expresiones algebraicas, se suman los coeficientes y además, algo importante que no se había comentado, se conserva la incógnita en el resultado, ¿sí? Es decir, fíjense, aquí no solamente fue 4, sino fue 4W, es decir, se conservó esta incógnita sin alterarse. Lo mismo pasó aquí, la incógnita quedó la misma en el resultado. Este hecho es importante establecer y aprenderlo desde un inicio. ¿Cómo se realiza una suma? Pues sumando los coeficientes, es decir, sumando estos valores numéricos, y el resultado conserva también la incógnita. ¿Pero cómo la va a conservar? Como habíamos comentado aquí, multiplicando. El método para restar dos expresiones algebraicas sería muy similar a este caso, nada más que en lugar de sumar los coeficientes se van a restar los coeficientes, así como lo estamos viendo aquí. El coeficiente 5 se le resta el coeficiente 2, nos queda el resultado 3 y conservamos la incógnita que tenemos involucrada sin alterarla y se conserva bajo la multiplicación. Recordemos este hecho, la suma nos va a originar en este caso una multiplicación, independientemente si son valores aquí igualitos como tenemos aquí o diferentes, porque de manera equivalente notemos que nos quedaría algo de este estilo, es decir, ya sumándose iguales. Entonces, de este hecho podemos concluir que la suma siempre me va a dar un resultado de una multiplicación, donde esa multiplicación va a ser el coeficiente numérico del resultado multiplicado por la incógnita. Damos a continuación algunos ejemplos adicionales a partir de este método que ya mencionamos. Notemos aquí que se tiene una expresión de 3 términos. ¿Y cómo sé que son 3 términos? Bueno, aquí es importante observar que la expresión tiene 2 signos de operación, que en este caso serían de suma. Y notamos que por lo tanto el número que está del lado izquierdo es un término y el número que está del lado derecho es otro término. Y en relación a este término, el de la derecha sería otro término. Entonces esta expresión cuenta con 3 términos algebraicos. Los 3 términos algebraicos notemos que contienen la misma literal o la misma incógnita. Y entonces en este caso se puede realizar la suma sumando los coeficientes. Por lo tanto, entonces notemos que el resultado será la suma de 10 más 34 más 50. Y notemos que el método me indica que se conserva la incógnita en el resultado. ¿Y cuál es la incógnita? Sería A.
pero recordemos que bajo la multiplicación, por eso escribí los signos de agrupación. Simplifico y notamos 10 más 34 es 44, más 50, 94. Y por lo tanto nos quedaría 94 por A, pero como ya comentamos, escribiendo 94A se indicará la multiplicación. Y con esto estaríamos terminando esta primera simplificación. El siguiente ejemplo, tenemos la misma literal en todos los términos y de acuerdo a este método los coeficientes se suman. Por lo tanto puedo sumar el coeficiente 8 más el coeficiente 3 más el coeficiente 2, y notemos que aquí, como no hay un coeficiente, vamos a establecer que ese coeficiente es 1. Y siempre en álgebra, como convención, cuando no exista un coeficiente, se le va a asociar el valor 1, es decir, el coeficiente que siempre acompañará a la incógnita va a ser 1. Y notemos entonces que siguiendo con este método, se conserva el resultado, pero bajo la multiplicación. Y con esto tenemos que el resultado sería 8 más 3, 11, 11 más 2, 13, más 1, 14. Y por lo tanto tenemos 14 por A. Y lo puedo establecer como 14A simplemente. Y tendremos entonces el resultado de esta simplificación. Para la resta, notemos que es equivalente. La resta se realiza restando los coeficientes y por lo tanto tenemos el coeficiente 14 del primer término, se le va a restar el coeficiente del primero y se va a conservar la incógnita en el resultado bajo la multiplicación. Y tenemos que entonces de 14 le resto 5, nos da como resultado 9Z. Cabe señalar que aquí también se aplica las leyes de los signos. Signos diferentes es una resta y en el resultado queda el signo del número mayor. Es decir, como 14 tiene signo positivo y además es mayor que 5, el resultado queda positivo. Entonces aquí también en las expresiones algebraicas se van a utilizar las reglas de los signos. Y lo veremos más claramente en este ejemplo. Notemos que este término es positivo y este otro es negativo. Por regla de los signos se tiene una resta y por lo tanto se tiene que 14 positivo se le debe de restar 30 unidades. ¿Sí? Entonces notemos que por el método se restan los coeficientes y se conserva la literal con la multiplicación en el resultado. Notamos entonces a 30 le restamos 14, nos da como resultado 16 y aplicando la ley de los signos queda el signo del número mayor, es decir, en este caso el negativo, porque 30 es mayor a 14. Y escribimos entonces menos 16 por A, es decir, menos 16A. Terminamos la explicación de esta sección con este ejemplo. Notamos aquí que por ley de signos, aquí sería una suma, y entonces podemos sumar estos dos elementos. Vamos a hacerlo un poquito más rápido ya que en el caso anterior hemos ocupado los signos de agrupación para que quede en el apunte cuál es el método. Pero ya que uno conoce el método lo puede hacer de manera un poquito más rápido. Aquí por ley de signos, aquí se tiene que es una suma y entonces sería 12 más 13, 25 y se preserva en el resultado la incógnita. Y aplicamos la ley de los signos donde se preserva también el signo. Entonces nos queda menos 25b más 45b. Notamos ahora que por ley de signos aquí se tiene una resta. A 45 le restamos 25 y nos quedaría el resultado de 20 unidades. Y se queda en el resultado el signo del número mayor, que en este caso es el positivo. Podemos observar con esto que esa sería la forma de hacer las sumas o también restas de manera algebraica. Restando, sumando los coeficientes según sea el caso y conservando la incógnita. Veamos una observación importante de una excepción. Sabemos que las expresiones algebraicas representan números. Por ejemplo, en la imagen se muestran tres distintos números: la longitud, la área y el volumen. Y representemos con X la longitud de este segmento. Y supongamos que este segmento es la base
de este cuadrado. Por lo tanto, el área es x al cuadrado. Si entonces si aquí para este cubo tenemos que el largo, el ancho y el alto vale x, entonces notemos que el volumen sería x por x por x, es decir, x al cubo. A partir de este hecho, ¿qué pasaría si trato de realizar la suma de x más x al cuadrado más x al cubo? Se aplicaría lo que estoy indicando aquí, que no se puede simplificar. Y la razón obvia es que aquí es área el término x cuadrado, el término cúbico es unidades de volumen y x es término de distancia. Notemos que no tendría mucho sentido sumar longitudes con áreas porque no son lo mismo. No tiene sentido sumar volumen con longitudes. Lo que sí tendría sentido es sumar longitud con longitud, área con áreas y volúmenes con volúmenes. Y entonces notemos que esto me da una excepción de cómo puedo ir sumando o restando. La suma se va a hacer cuando se tengan expresiones semejantes, es decir, cuando representen a lo mismo. Por ejemplo, puedo sumar o restar expresiones algebraicas que me representen longitudes, puedo sumar expresiones algebraicas que me representen áreas y de manera análoga expresiones algebraicas que representen volúmenes. Y con esto entonces podemos hacer algunos ejemplos muy sencillos donde notemos que aquí en base a este ejemplo tenemos dos expresiones algebraicas que contienen longitudes y por lo tanto podemos hacer la suma de estos dos elementos sumando sus coeficientes, es decir, 7 más 8 nos daría 15 y se preserva la incógnita en el resultado bajo una multiplicación. Entonces 7x más 8x es igual a 15x. Aquí fueron sumas de longitudes. Aquí notemos que serían sumas de área, es decir, 2x al cuadrado más 3x al cuadrado sería igual a 5x al cuadrado. Es decir, el resultado de sumas de área me da una área mayor. Y lo mismo tendríamos cuando tenemos volumen. 4x al cubo más 5x al cubo nos daría, por el método que acabamos de describir previamente, la suma de los coeficientes, es decir 9, y se preserva la incógnita, es decir x al cubo. Entonces esto es lo que se tendría que hacer para las sumas y expresiones algebraicas, es decir, solamente voy a poder sumar expresiones que sean semejantes entre sí, semejantes que representen lo mismo, es decir, longitudes, área con área y volumen con volumen. No se puede simplificar volumen con longitud, área con volumen. Eso es importante de reconocer y también eso formaría parte del método de suma y resta. Veamos estos ejemplos donde tenemos de esta expresión algebraica que contiene elementos de longitud, elementos de área y elementos de volumen. La simplificación de esta expresión algebraica se realizará seleccionando términos semejantes, es decir, esta expresión de longitud solamente se puede simplificar con esta expresión de longitud. Esta expresión de área se puede simplificar solamente con esta expresión de área. Y 4x al cubo con 7x al cubo, que es de volumen, y por lo tanto entonces vamos a hacer la simplificación primero de las longitudes. 18x más 12x, sumamos los coeficientes y nos quedaría 30 y se preserva la incógnita bajo el formato de multiplicación y nos quedaría 30x. Ahora procedemos a hacer la suma de las áreas, es decir, de la expresión x al cuadrado. Por lo tanto tenemos 4x al cuadrado más 2x al cuadrado nos da como resultado 6x al cuadrado. Es decir, se suman los coeficientes y se preserva expresión algebraica. Ahora procedemos a hacer lo de la suma de los volúmenes. Es decir, en este caso se suman los coeficientes, nos queda 7 y tenemos que se preserva la expresión algebraica, es decir, x al cubo. Y como estas expresiones ya nos representan lo mismo, entonces, aunque esté indicado aquí una suma, ya no se puede simplificar
Así quedaría el resultado. Hagamos un último ejemplo, donde tenemos aquí nuevamente expresiones de área, de longitud, área, volumen y de volumen. Por lo tanto, entonces notemos que solamente se van a poder simplificar expresiones que sean semejantes entre sí. Por ejemplo, esta expresión que es de área la puedo simplificar con esta expresión que es de área. Estas dos expresiones que son de longitud se pueden simplificar entre sí, y estas dos que son expresiones de volumen, porque tienen x al cubo, tenemos entonces que se pueden simplificar, y por lo tanto comenzamos primero con la de longitud, ¿sí? Es decir, con la de x. Notamos que por ley de signos aquí se tiene una suma, por lo tanto tendríamos menos 46 y se preserva la expresión algebraica, en este caso es x. Posteriormente ahora vamos con la simplificación de los términos x al cuadrado. Notemos que por ley de signos es una resta, a 15 le resto 6, me quedaría 9 y se preserva la expresión algebraica, en este caso es x al cuadrado. Notemos que aquí nos hace falta un signo. Aplicamos la ley de los signos diferentes, es una resta y en el resultado nos queda el signo del número mayor, es decir, nos quedaría en este caso el del 15. Colocamos entonces el signo y ahora simplificamos la expresión de x al cubo, que representaría a volumen. Notemos que por ley de signos esto es una resta, a 18 le resto 9, nos quedaría 9, y el resultado, recordemos, se restan los coeficientes y se conserva la expresión algebraica, es decir, x al cubo. Y notamos que aquí falta nuevamente el signo, y el signo de una resta es el del número mayor, es decir, en este caso el del 18. Notamos que por ley de signos aquí sería una suma, pero como tenemos expresiones algebraicas de distinta naturaleza, por lo tanto ya no puedo hacer una simplificación. No puedo sumar longitud con área y ni la área con el volumen. Por lo tanto aquí nos quedaría la simplificación de esta expresión algebraica. Terminamos este video realizando las siguientes observaciones. La primera, bajo una definición. Dos expresiones algebraicas son semejantes entre sí si tienen la misma literal y además el mismo exponente. Es decir, aquí el exponente hacía diferencia entre la naturaleza de las cantidades. Eso los hace diferentes, el exponente. Para que sean semejantes, es decir, para que sean expresiones semejantes de volumen o expresiones semejantes de área, deben de tener la misma literal y el mismo exponente. Y al método de suma y resta se le agrega esta observación. Dos expresiones algebraicas se pueden sumar o restar cuando tienen términos semejantes, es decir, lo que habíamos comentado previamente. Entonces, con esto damos por terminada la explicación de este video, donde podemos concluir que dos expresiones algebraicas se pueden sumar o restar cuando tienen términos semejantes, y la suma o la resta de estas expresiones algebraicas se realiza sumando o restando, según sea el caso, los coeficientes y preservando la expresión algebraica bajo la multiplicación. Espero que este video haya sido de su agrado y les agradezco su atención. Muchas gracias.